Bienvenido a Control, café con los mercados. Buenos días, cafeteros. Café en mano y vamos al lío. Que sigue la divergencia entre los mercados americanos y europeos. El petróleo de nuevo testeando su nivel clave. Y el Bitcoin que acaba de superar una zona muy relevante. Esto tiene implicaciones y hoy lo vemos. Y ojo que hoy estrenamos velas mensuales. Así que repasamos índices y activos en perspectiva amplia. Vale mucho la pena. Además, traemos una estadística de Blue Curtic bastante contundente. Tiene que ver con en qué mes suele hacer techo el SP500, techo anual. Desde 1950, los datos os van a sorprender. Y en la píldora de hoy, Louis Vuitton. Sí, el de los bolsos. Lleva una caída importante desde máximos y el gráfico está diciendo algo que no podemos ignorar. Al final te contamos qué estamos viendo. También repasamos la operativa de scalping y nuestra cartera de acciones. Mucho por ver, cafeteros. ¿Todo listo, Mike? Vamos al café. Qué introducción, ¿eh? Productor. Sí, señor. ¿Qué te parece? Bien, pero bueno, operativa scalping no hay porque el viernes, como ya comenté, no operé, pero bueno, Bueno, pero veremos con las la no cosas. operativa también es operativa. Por supuesto, hay días que Claro, hay que disfrutar de los festivos también, digo yo. efectivamente. Pues venga, pues muy buenos días. ¿Qué día es hoy? Estamos ya primer lunes de mayo, ¿no? Lunes 4 de mayo y vamos al lío. Venga, pues vamos a ver qué traen hoy los índices. Bueno, primero echamos un vistazo a cómo cerraron el viernes los americanos, que ellos sí que abrieron, ¿vale? Y tenemos aquí que el SP500 subió un 0,29% y el Nasdaq, que está como loco, que subió casi un punto porcentual. Y hoy tenemos a los futuros también verdecitos, el del Nasdaq subiendo un 0,30% y el del SP500 un 0,13%. El del Dow Jones cae un 0,20% y los europeos mixtos. Solo tenemos un tímido verde en los futuros del DAX, un 0,25% de subida. Y tanto Francia, que cae un 0,46%, como España, que cae un punto porcentual, rojitos. El petróleo que rebota algo, un 0,95% hasta los $103 aproximadamente. Y los metales que los tenemos rojos hoy. El oro bajando un 1,07% y la plata un 1,87%. Y el Bitcoin que rebota, que ha tenido un buen fin de semana y que luego lo veremos detenidamente porque está superando un nivel clave que habíamos estado viendo en programas anteriores y que Eso es. bueno, hoy tenemos al futuro con una subida de un 1,68% hasta los $8.100. Y bueno, en cuanto a las acciones, pues un poco más de lo que venimos diciendo estos días. En la tecnología fuerte tenemos subidas en Apple, que presentó resultados el jueves. Y bueno, pues el viernes terminó subiendo un 3,24%. Subidas importantes también en Micron de un 4,84%, en Intel de un 5%, en AMD casi un 2%, Microsoft casi un 2%, Tesla también lo hizo muy bien, un 2,40 arriba. En definitiva, la tecnología sigue tirando del carro, ¿vale? Y Perfecto. paso ahora a ver cómo están las de casa y pues Rogelio. el panorama está un poco rogelio. Sí, sí. Tenemos a la banca que cae en torno a un 2%, el Santander cae un 1,68 y el BBVA un 2,26, las eléctricas también rojitas, Iberdrola un 1,45 abajo y Endesa un 1,68. Y bueno, y poco más que añadir. No parece un buen día hoy para el IBEX. De momento no ha amanecido, ha empezado el primer lunes de mayo un poquito Rogelio, sí. Efectivamente. Y bueno, pues voy a pasar ahora a ver qué resultados empresariales tenemos esta semana. Bueno, como sabéis, la fuerte fue la pasada, con 4 de las 7 magníficas. Y hoy lo más relevante, esta semana lo más relevante que encuentro yo es el martes a cierre, que tenemos los resultados de AMD junto a los de Super Microcomputer y Arista Networks.
tres tecnológicas muy relacionadas con el sector semiconductores, inteligencia artificial y demás, y veremos que, porque estas sí que podrían mover algo de mercado. Por lo demás, poco Veo, más. veo ahí veo un taxi ahí el miércoles y una hamburguesa el jueves también, así por Uber curiosidad, ¿no? presenta, sí, Uber presenta el miércoles y la hamburguesa que la venimos siguiendo a Sí. petición de un suscriptor, que Alejandro, que nos Mm. presenta resultados el jueves antes de apertura. Pues Y ya bueno, y iremos por haciendo seguimiento. añadir algo más, hoy así de las muy conocidas, pues nos presenta Palantir a cierre, Mm. ¿vale? Ok. Y sin más, pues paso a la estadística, porque bueno, hoy no va a ser estadística, va a ser pues un dato sin más, ¿vale? De que nos trae aquí Blue Kurtik, que me ha parecido muy interesante, muy visual y bueno, pues como es lunes, pues algo facilito. Eso es. Y esta gráfica de aquí nos dice en qué mes se ha hecho el máximo anual desde 1950, ¿vale? Rally de Navidad gana, ¿no? Así, Joder, así fácil se ve con mucha diferencia. sí, Incluso lo sí, entiendo yo, que no es estadística, imagínate. efectivamente. Vemos que diciembre, vamos, sin ningún tipo de duda, es el mes en el que normalmente se suele hacer ese máximo anual, o sea que el mercado continúa subiendo a lo largo del año hasta el final. A veces vemos que continúa hasta enero del siguiente año y ahí ya puede caer, pero vamos, que normalmente ocurre a final de año y, y en la mayoría de las ocasiones, como vemos, en diciembre, ¿vale? Sí, sí. También Pues muy bien. me ha parecido relevante que en junio nunca desde 1950 se ha producido el máximo anual, Ostras, muy ¿vale? curioso. Así, Sí, sí. así como dato. Curioso. Pues bien. Y esto es lo que traía hoy, no sé, me ha parecido interesante y facilito así para empezar el lunes y sin más, pues te voy a dar paso, Mike, para que nos cuentes qué hacen los futuros. Venga, vamos con ello. Bueno, el productor me ha pedido que veamos también barras mensuales para ver el cierre del periodo de abril, eh, que cerró el pasado jueves día 30. Y bueno, pues vemos de apertura a cierre ha sido un 15% el futuro del NQ. Repito, estamos viendo aquí el contexto mensual. Y bueno, en términos de volumen, este es decreciente en relación al periodo previo de marzo. Vela envolvente con unos máximos históricos y bueno, pues síntomas técnicos y objetivos para mí de agotamiento, pues ninguno. Pese a que llevamos ya bastantes programas diciendo que ambos no, productor, nos parece que una posible corrección más pronto que tarde es posible, pero de nuevo siempre filtrando por técnico o por nuestro sistema, pues de momento, como digo, en este contexto mensual tampoco veo yo, vamos, ningún indicio de, de corrección inminente. No sé si quieres añadir algo aquí de este contexto mayor, Dari. Nada, ¿qué voy a decir de esa vela que nos ha dejado el NQ en abril? Es Que, que hay poco que comentar, muchísima fortaleza, envuelve, no sé cuántas velas envuelve, pero es una envolvente muy, muy potente. Tras pues una mira, corrección desde, y tras una corrección con noticias bastante negativas con la guerra con Irán y demás, y bueno, la Ujú. reacción del mercado, pues ahí se ve. Correcto. Pues eso, poco que añadir. Lo que comentaba Dari, bueno, pues esta envolvente se ha merendado toda la actividad, todo el rango de precios que inició en octubre del 25, ¿vale? Hasta, bueno, pues hasta marzo y, como digo, este pasado mes de abril. Pues aquí tenemos la alegría alcista de NQ. Y como decía, por volumen, si hubiéramos tenido un volumen que rompiera la media previa, bueno, pues tampoco sería garantía nada, pero pues quizás ese máximo del mensual previo podría invitarme a pensar a que el precio podría corregir, pero de nuevo, el volumen se mantiene decreciente en relación a marzo y bueno, pues habrá que seguir viendo en gráficos menores qué sucede, pero en este mensual, pues eso, el resumen es que pues envolvente alcista y una sola dirección. Pasamos ya al gráfico diario y aquí, recapitulando brevemente lo que hemos visto en los programas de la pasada semana,
Teníamos un rango previo que ya no tengo marcado, que correspondía a la sesión del jueves 23 de abril, que el precio lo pinchó el pasado martes y miércoles encontrando soporte, ¿vale? Y después tuvimos, pues eso, jueves y viernes con nuevos máximos históricos. Comentaba también en el programa del viernes que teníamos por nuestro sistema una nueva zona de volumen, un nuevo rango de referencia, que precisamente en esa sesión del viernes, pues testeo levemente su máximo y de nuevo para arriba, ¿vale? Y ahora tenemos, como veo aquí, justo la sesión de hoy, de momento ya un nuevo máximo histórico. El POC se mantiene en este entorno que ya vimos, como digo, en programas previos. Y técnicamente, ¿qué es lo que queremos ver para entender que se puede empezar a rotar, digamos, toda esta presión compradora y, por lo tanto, que veamos una corrección en las próximas semanas o sesiones? Pues que el precio, como mínimo, pueda empezar a trabajar por debajo del último volumen relevante, que repito, en nuestro caso es el que se generó en la pasada sesión del jueves. Así que ese mínimo, ese último extremo inferior en este caso, está en 27.163 puntos. Ahora mismo estamos en 27.900, muy cerca de los 28.000. Creo que no lo ha hecho. A ver, un momento, no. Se ha quedado a 35 puntos de alcanzar los 28.000, un nivel psicológico, nivel redondo y, bueno, pues como digo, muy alejado aún de ese último soporte, digamos, en contexto diario que, bueno, que por nuestro sistema nos invitaría a pensar en eso, que quizás se empiece a ver una rotación del lado corto, ¿vale? ¿Y qué más os puedo contar del NQ? Nos vamos al gráfico horario, para los que hagáis más intradía o swing intradía. Y aquí, pues más de lo mismo. El POC, si estirábamos este último tramo de aquí, que se iniciaba el 13 de abril, también ya se estuvo en la parte alta hace unas sesiones. Aquí fuimos viendo las diferentes zonas de volumen que nos fue dejando el precio. Y fijaos como en ningún momento, de hecho esta la comentamos a media semana, ¿vale? Creo que fue el pasado, entre el martes 28 y el miércoles 29. Y el precio, fijaos como no solo la aguantó como soporte, sino después la volvió a reforzar en la sesión del jueves con nueva negociación fresquita y desde ahí pues para arriba. Y hemos tenido, como decía antes, un nuevo máximo histórico pues en preapertura europea, sobre las 6-7 de la mañana, ¿vale? Así que aquí también estamos muy alejados de zonas de volumen. Para la sesión de hoy, ¿qué voy a estar pendiente? O si hiciera un swing intradía, yo ya sabéis que soy scalper, pero bueno, si tuviera que buscar aquí una ventana de oportunidad mayor del lado largo, pues aquí ya vemos simplemente por estructura y por volumen, vemos este mínimo está bastante negociado y bueno, y tenemos aquí otro mínimo que se acercó posteriormente y que no pudo pasar. Así que esta cota de los 27.750 puntos, pues me parece que es el nivel que como mínimo deberíamos exigirle que rompiera, alejándose y posteriormente testando como resistencia para tener un sesgo intradía que se abra la ventana de oportunidad del lado corto, ¿vale? Mientras eso no suceda, pues para mí va a estar el lateral o, bueno, si la única referencia que tenemos aquí, el estar máximos históricos, pues como decía antes, es el último máximo que nos ha dejado a las 7 de la mañana. Así que, bueno, esta sería la hipótesis bajista a la que esperaría si, como digo, quisiera buscar cortos y para largos, pues esperar a la apertura americana, ver qué volúmenes dejan y si sigue rompiendo del lado largo, pues intentar subirse en algún máximo previo que vaya dejando, como digo, en la propia apertura, porque ahora mismo aquí estamos sin ninguna referencia más. Y si te parece, paso al DAX, productor. No sé si Venga, quieres añadir algo más de aquí. Venga, pues vámonos a los alemanes. Bueno, vamos a ver la barrita mensual. Ah, mira, fijaos, esto no lo tenía preparado, pero ya lo tenía graficado. Así que fijaos cómo esto podría ser gráfico un minuto, aunque estamos, como digo, en el futuro del DAX en un contexto mensual. Cada una de las cajitas en rojo son las zonas de volumen que por nuestro sistema el precio ha ido dejando de forma objetiva, pues esto es desde el 2004 más o menos. Y fijaos cómo el precio en ningún momento ha podido trabajar. Cuando decimos trabajar nos referimos a que cierre por debajo de una zona de volumen, ¿vale? Y bueno, pues ya que lo tenía marcado productor, pues lo comento sí, así muy brevemente. bonito. Fijaos. Eh, como decimos, qué menos si queremos buscar un corto, qué menos que el precio, pues yo qué sé, imaginaos que hubiera podido hacer esto, ¿no? O romper esto, o romper cada uno de los mínimos que cada vez va dejando más arriba durante esta, pues, impoluta tendencia alcista en la que lleva, pues, por 20 años, ¿vale? Y bueno, más allá de esto, que como digo, no estaba preparado, la barra mensual está más tímida que la que hemos visto en NQ, no nos ha dejado un nuevo máximo histórico. El precio sigue trabajando dentro del rango de marzo, que por volumen y por nuestro sistema es la zona que manda en este contexto mayor. Y bueno, pues en el periodo previo de abril, fijaos cómo no ha podido, se acercó al máximo, pero no lo pudo ni tocar. Así que aquí
si tuviera que trabajar este contexto de largo plazo, pues el máximo de marzo, ¿vale? O el mínimo de marzo, ¿vale? Es decir, este rango sería la clave. Pero de momento, como digo, pues volumen tampoco hemos tenido en abril, desplazamiento tampoco ha habido, así que aquí no observo ningún cambio, ¿vale? Pero de nuevo, fijaos cómo este era el ranguito que tenía previamente marcado, marzo del 15, aquí fueron los aranceles, ¿no? Si mal no recuerdo, de Sí, sí, sí. la pizarrita. Y fijaos cómo cuando nos vino a testear en marzo ya de este 2026, al dilatar el mínimo este previo y rechazarlo, nos deja nueva negociación. Que es cierto que en términos absolutos no es muy relevante, pero en términos relativos sí que rompe la media de los últimos, pues, del último semestre prácticamente. Así que bueno, pues poco más que añadir aquí. Vámonos ya al gráfico diario. Y bueno, aquí también resumo y recuerdo muy rápidamente lo que hemos visto prácticamente desde el primer programa que empezamos, si mal no recuerdo, el 15 de abril, ¿vale? Teníamos, bueno, lo primero, una zona de volumen donde el precio continúa trabajando en ella, ¿vale? Esta zona se creó a inicios de marzo. Hablábamos del extremo superior como la clave y bueno, y aquí le dio calambrazo, el precio no pudo superar. Y después comentaba un nivel intermedio que si conseguía consolidar del lado corto, lo más probable es que fuéramos al área de interés. Voy a eliminar esto ya. Y fijaos que es justo lo que nos testeó en la sesión del pasado jueves, porque el viernes sí que fue festivo en Europa, ¿vale? Así que el jueves tuvimos un testeo a este nivel que ya fuimos comentando la pasada semana, situado en 23.870 puntos y que es el propio área de interés de este rango que os comento, ¿vale? Entre el POC y el mínimo están bastante pegados y por ello hablamos de esta cuota de precios como un área de especial interés, ¿vale? Y de momento ha sido más que reforzado como soporte. Así que en este gráfico, en este contexto diario, aquí no cambia absolutamente nada. El soporte, que repito, ha sido reforzado, está en 23.872 puntos y el máximo, que ya está más cerquita de él, de nuevo, en 24.689 puntos, ¿vale? Vámonos a gráfico horario. Y aquí ya voy eliminando dibujitos. Recordad que tenéis todos los programas previos ahí si queréis consultar y si tenéis alguna duda nos dejáis un comentario y alegremente intentaremos resolverla en el siguiente programa. Bueno, pues aquí estamos en una confluencia de resistencias que ya vimos también la pasada semana, cuyo último nivel está en 24.468 y que en términos intradía para mí es la clave hoy para romper. Vemos cómo se ha reforzado como resistencia, ¿vale? Tanto esto ha sido en sesión asiática y en apertura de Frankfurt. Se asoma la cabeza pero lo vuelve a meter dentro, entonces como ya lo tenemos reforzado por el precio, yo buscaría algo parecido a esto para ir a buscar ese máximo que hemos visto del contexto diario. Y yo, productor, no tengo nada más que añadir del DAX. Si no quieres añadir nada, pues vamos al Nada, ¿no? SP, si te Que parece. tuvo vamos, en el gráfico de diario se veía muy bien, ¿no? Que la reacción potente que había tenido desde ese POC que veníamos comentando días, que lo más probable era que se testease y así lo hizo el jueves y bueno, la reacción fue bastante Sí. alcista. Ahora, por lo tanto, yo creo que ahora el escenario más probable es que se vea que se toque, que se teste el extremo superior de ese rango. Que Eso. si nos recuerdas en qué cota Sí. está. Por supuesto, 24.689 puntos exactamente, ese máximo en el futuro del DAX, resistencia inmediata. Así que, Perfecto, pues pues venga, nada más vamos que con el SP. añadir. Vamos con el SP500, os voy a abrir el gráfico mensual. Lo primero, y bueno, pues también vemos como en el Nasdaq una reacción muy potente tras la corrección con el conflicto militar con Irán, nuevos máximos históricos, cierre prácticamente en máximos y bueno, pues reacción muy potente. La subida no ha sido tan elevada como la del Nasdaq porque la subida pues ha sido capitaneada por la tecnología que pesa más en el Nasdaq, pero bueno, aún así en el mes el SP subió entre un 10 y un 11%. ¿Vale? O sea que no está nada mal. Si me No. paso a gráfico diario ya, bueno, este perfil ya lo habíamos comentado en programas anteriores y está dejando bastante negociación por esta zona alta, ¿vale? Y luego el jueves, a cierre de mes, nos dejaba una nueva referencia que para mí ahora es el control de cortos está aquí, ¿vale? Para buscar alguna operativa bajista, para mí tendría que romper esta zona que nos dejó el jueves y luego hacer un testeo de la misma como resistencia, ¿vale?
Ujú. Y bueno, pues yo ya vengo comentando que para buscar posiciones alcistas me gusta mucho la zona cercana a los 6.840 puntos por confluencia de elementos técnicos, pero mientras el precio no pueda, como digo, romper esta zona que nos dejó el jueves y testearla como resistencia, pues yo creo que pues, no, a esperar y nada más que añadir aquí. Si me paso ya al futuro para verlo en gráfico horario, aquí lo tenemos. Pues mira, comentaba estos días atrás que había activado la proyección de un lateral al alza en los que nos daba como proyección teórica los 7.290 puntos y bueno, pues el Al TIC, viernes. ¿no? Prácticamente. Sí, dejó una mechita por aquí, pero vamos, proyección cumplida y poco más. Nos dejó, sí que tengo aquí como referencia esta vela horaria que nos dejaba el jueves a las 8 de la tarde. Que bueno, Ujú. para buscar algún swing intradía bajista, para mí, pues Mm. tendría que romper esta zona a la baja bueno, y posteriormente testearla, ¿vale? El mínimo de esta zona está en los 7.236 puntos, ¿vale? Y Así que lo tiene bueno. reforzado por el precio, ¿no? Quiero decir que parece que lo ve pequeñito, pero parece que ya se ha frenado, así que me parece coherente esperar a eso, una dilatación Sí, y aquí posterior habría testeo. cambio de estructura también. Si perdemos Ajá. este mínimo de aquí, pues sí, a mí me parece que eso, entre 7.240, 7.236 que comentaba, pues para mí es la zona que tiene que romper para activar opciones bajistas intradía. ¿Vale? Genial. Pues estamos de acuerdo, productor. ¿Y de Españita qué me dices? Venga, pues vamos a ver España. Voy a abrir un gráfico de un CFD porque el del spot, vamos, el normal del IBEX sigue Sigue aquí mareado. con esta vela rara que ya nos decía TradingView que hubo incidencias, pero bueno, que de momento no lo han corregido. Así que bueno, he regraficado en este IBEX que es de un CFD, ¿vale? Y bueno, en gráfico mensual la vela pues no es tan bonita como la de los americanos. Llevamos diciendo días que bueno, pues que los mercados americanos están mucho mucho más fuertes que los europeos actualmente Ujú. y bueno, y así lo siguen demostrando día a día y bueno, y ahora también pues, si nos fijamos en las velas mensuales, pues no se parecen en nada, ¿vale? Aquí vemos una vela con bastante rechazo en la zona alta y bueno, pues que no demuestra la fortaleza que demuestran los americanos. Me Ujú. paso a gráfico diario, pues ya argumentaba en programas atrás que tiene una zona muy interesante el IBEX entre los 17.150 y los 16.500 por ahí, ¿vale? Que para mí, pues un testeo a esa zona sí que podría activar la búsqueda de señales alcistas, ¿vale? Para buscar movimientos al alza. De momento, pues el precio sigue goteando a la baja y en este contexto poco más que decir. Si me bajo horario, a gráfico horario, pues ya os había comentado que había activado una figura distributiva a la baja, ¿vale? Con objetivo teórico en los entornos de los 17.240 puntos y bueno, pues vemos que poco a poco sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes. Vemos hoy como el precio ha testeado este máximo que nos dejaba aquí, ¿vale? Y nada, calambrazo y velas rojas, que además, bueno, era una zona pivote, ¿no? Este punto era el que nos activaba la figura distributiva y vemos que como al testearlo, por lo que sea, Ujú. pues nada, Calambrazo. calambrazo y sigue el goteo a la baja, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Y poco más que decir del IBEX. Si quieres te doy paso para que nos comentes el crudo y el Bitcoin, que están los dos muy muy interesantes. Vamos con ello. Bueno, tengo aquí primero crudo en gráfico diario. Eh,
recordáis, o recuerdo, 103,43 dólares es el POC de este rango diario, ¿vale? Donde el precio se mantiene, pues desde que se generó. Esto fue también a inicios de marzo, ¿vale? Calambrazos en la zona de mínimos, o sea que este mínimo en 89,19 me parece especialmente relevante, muy importante, ¿vale? Para el crudo. Como digo, ya ha sido respetado como soporte en 2 ocasiones. El máximo no ha sido tocado aún, se acercó mucho a inicios de abril, pero no ha sido tocado. Y este nivel, digamos, intermedio, que está ligeramente por encima de la mitad del rango, y que, como digo, es el precio más negociado dentro del mismo, ¿vale? Así que, ya lo comentaba en programas previos, esta para mí es la clave. O sea, mientras esté aquí el precio, yo creo que va a dar juego, ¿vale? Por estructura en este gráfico mayor, estamos ante el posible final de este tramo alcista, que precisamente viene del extremo inferior. Digo posible porque imaginaos que no tengo ni idea que hoy nos hace una envolvente larga, bueno, pues este tramo seguirá vivo, ¿vale? No habrá finalizado. Pero si se queda por aquí, bueno, pues ya tenemos el primer tramo alcista completado, así que veremos si hace un módulo corto o, bueno, un techo, ya veremos en próximas sesiones, pero en este gráfico diario yo me mantendría a la espera y muy pendiente, como digo, de esos 103,43 dólares. Y vamos a repasar los escenarios intradía, las hipótesis que veíamos en los programas de la pasada semana. Y aquí, bueno, ya vimos la salida larga de este rango de referencia, que ya anticipo que para mí, si lo viene a testear en en la actual semana, va a ser absolutamente relevante también, ¿vale? Así que recuerdo que esta primera soporte, ¿vale? Porque el precio se enfrentaría como tal, si lo vuelvo a testear, está en 98,39 dólares, ¿vale? Parece que en directo le está entrando bastante alegría ahora mismo. Y aquí, bueno, lo último que comentaba, repaso brevemente, teníamos uno de volumen del perfil, teníamos una estructura del precio, ¿vale? 2 elementos ya técnicos que nos reforzaban este área como la zona a romper y posteriormente consolidar, alejar al lado corto y encontrar resistencia posteriormente, que es lo que pintaba por aquí. Y fijaos, pues como una vez que rompió, testeó como resistencia. Esto ya fue la sesión del viernes en sesión europea y desde aquí se fue directo a este POC que teníamos del propio perfil, ¿vale? Para allá, digamos, para la sesión de hoy, como digo, la zona de soporte sigue siendo la que ya he argumentado, la que se inicia en esta zonita de aquí, ¿vale? Bueno, y el POC de este perfil también lo voy a comentar, está a los 99,60 dólares, ¿vale? Y por la zona de resistencia mantengo esta que ya tengo marcada, ¿vale? Tengo el nodo de volumen, tengo esta estructura y además la barra más negociada en este contexto me refuerza también porque su extremo superior estaría justo aquí. Así que tengo ahí 3 elementos técnicos que el precio me refuerza para entender que esta zona, mientras no la pueda respetar y deje estructuras cortas, me vale para tener un sesgo intradía bajista o de swing bajista, y la contrapartida de eso es que para seguir mirando hacia el norte, pues para mí esto es lo que tendría que hacer, ¿vale? Rotar lo que ya ha reforzado el precio, lo que ya ha reforzado la negociación y, como digo, alejarse del lado largo, testear que aguante como soporte y de ahí ya proyectar la figura que haga para buscar los máximos, ¿vale? Y nos vamos entonces ya a Bitcoin. Bitcoin, ¿dónde estás? Futuro del Bitcoin. Bueno, en mensual, esto lo publiqué hace varios meses en X. Repito, aquí veis menos histórico porque estoy viendo el futuro del Bitcoin, ¿vale? No el spot. Pero con el histórico que tengo aquí, estructura de máximos previas que corresponden a febrero 21 y noviembre 21. Fijaos como aquí estuvo pues un semestre prácticamente consumiendo tiempo antes de finalmente romper, dejar el máximo histórico en 127.000 aproximadamente y después venir a testear. A lo que voy, que por estructura, esto es un punto pivote, vamos a una zona relevante, ¿vale? Que es justo donde se ha frenado pues, en el último trimestre, ¿vale? Y por volumen también tenemos aquí el mínimo más negociado del histórico del futuro, que repito, pues no tenemos tanta data como en el spot, ¿vale? Pero en este mercado regulado, entre comillas, pues tenemos ese mínimo que está en 67.140, repito, es el mínimo mensual más negociado de todo el histórico, que nos confluye con esas estructuras previas y de momento, bueno, pues lo está aguantando como soporte. Esto no lo había comentado aún en ningún café, pero bueno, como ya lo tenía graficado y lo he publicado en redes hace meses, pues lo repaso brevemente, productor, ¿vale? Y bueno, ahora ya, para no extenderme mucho más, recuerdo que tenemos, lo que comentaba Dari al inicio, tenemos los 79.660 dólares, que es el máximo más negociado de toda esta corrección desde los históricos. Así que, como ya hemos ido comentando casi en cada programa, mientras el precio no, pues así, si yo quisiera ponerme largo en Bitcoin, ¿vale? O si ya estoy largo,
entender que el precio sí que puede volver a máximos, lo que querría es, pues precisamente eso, que si de una caída el precio más negociado me lo deja en el nivel que he marcado, que menos que el precio pueda superarlo y ya aguantar posteriormente como soporte, ¿vale? Y llevamos, esto lo digo porque llevamos 3 semanas, no sé si se aprecia, 3 semanas aquí testando este nivel y de momento encontrando resistencia. De hecho, si nos vamos a 24 horas, perdona, a gráfico diario, se puede estar formando un techito, ¿vale? Digo, se puede porque queda pendiente el cierre de hoy. Pero aquí tenemos, donde tengo la traza, es ese nivel semanal que acabo de argumentar. Ahora, como digo, estamos en contexto diario y fijaos cómo tenemos una primera aproximación a la zona encontrando resistencia y esta segunda que, bueno, que vamos a ver si finalmente puede encontrar resistencia, ¿vale? Pero posible estructura, giro nube ahí de techo, ¿vale? Y poco más, bueno, en horario, bueno, veíamos la proyección, ahora sí que queda absolutamente desactivada esta figura, se quedó, repito, muy cerquita, ¿vale? Tenéis todo comentado en programas previos, se quedó a un 0,4% de cumplir con esa proyección, ya mañana ya limpiaré el gráfico. Ahora de momento aquí lo que quiero que veamos es cómo comentaba esta confluencia del POC y de este extremo superior, ¿vale? Como el nivel a partir del cual pues ya no interesaría mantenerse a buscar esa proyección. Y fijaos que es justo aleja y donde cerró el viernes, encontrando con precisión, casualidad o no, ahí, fijaos como el cierre lo clavaron ahí. Y después ya apertura con gap alcista, lesiones asiática de esta madrugada y bueno, pues ya vemos este escape que está teniendo ahora en directo. ¿Vale? Así que yo creo que no me dejo nada, productor, no sé si quieres añadir algo, Nada, que tanto de están crudo como de cayendo, veo petróleo. ahí en directo que está cayendo con alegría, me estaba fijando, es que están cayendo todos los índices con alegría ahora, ¿eh? No sé si ha habido alguna noticia, Pues mira pero cómo estamos, mira, sí, fíjate en el EQ. Bueno, pues en el EQ está rompiendo justo lo que os comentábamos antes, así que atentos a las próximas horas. Yo he visto el calendario y no había hoy ninguna noticia relevante, así que habrá sido algo de la guerra. Bueno, no sé, no tengo ni idea, la verdad. Así que, bueno, pues poco que añadir. En relación al venga, debriefing, como os comenté, ni jueves ni viernes operé, entonces lo único que os puedo comentar de Microsoft, en Apple ya os comenté que me salí y bueno, el resultado, el precio se tomó maravillosamente bien y me perdí esa subida. Y en Microsoft sí que me mantengo dentro y ya argumenté hace pues, semana y pico que este área de interés, esta zonita de aquí, que está en el entorno de los $422, me parecía normal que el precio como mínimo se quedará consumiendo algo de tiempo y bueno, así está siendo. Cayó un poco con el resultado, pero parece que recupera, así que en esta me mantengo dentro, ya descargué posición y poco que añadir, productor. No sé si quieres pasar a la píldora. venga, pues pasamos a la pildorita y venga, os voy a compartir aquí que como se dice, Pildorita francesa, ¿no? pildorita francesa, se trata de, como os he comentado antes, de Louis Vuitton, volvemos al sector lujo. Y bueno, pues aquí lo que os estoy mostrando es el gráfico mensual, ¿vale? Vemos que pasa nuestro primer filtro con creces, que es esa inercia alcista de fondo. Aquí vemos, empezó a cotizar en el año 94 y desde entonces hasta el día de hoy tiene una subida de casi un 8000%, ¿vale? No está mal. No está nada mal. ¿Qué nos gusta? ¿Por qué nos hemos fijado hoy en Louis Vuitton? Pues bueno, vamos por partes. Lo primero, tenemos una corrección muy importante en la serie, ¿vale? Tiene una caída con respecto a sus máximos históricos previos de un 44%, ¿vale? Y he dibujado aquí dos líneas rojas. Este es el drawdown histórico, sus correcciones desde máximos históricos previos. Y vemos como en esta zona comprendía entre más o menos el 40 y el 50% de corrección, pues el precio cuando ha llegado a esos niveles de corrección ha sido normalmente para volver a máximos, ¿vale? Aquí tuvimos una caída mayor que fue tras la crisis de los años 2000, ¿vale? Después de la burbuja de las .com y demás. Pero bueno, vemos que por lo general aquí ha tenido tres toques y bueno, y por lo general cuando ha tenido estos niveles de corrección ha sido para volver a máximos y seguir subiendo, que parece que es lo que sabe hacer.
¿qué más me gusta? Vamos a pasar a otros gráficos. Voy a pasar a gráfico semanal. Me he fijado, no soy yo de indicadores, ¿vale? Pero bueno, aquí he detectado un patrón interesante con este estocástico lento, 1895, ¿vale? La configuración. Y nos vemos como cuando el estocástico ha tocado los niveles actuales, ¿vale? Fijaros en las líneas verticales azules, cómo ha sido para en las diferentes ocasiones, quitando esta del Ujú. año 2000, ¿vale? Como en todas las demás, ha sido para pues hacer una vuelta a máximos, ¿vale? Estamos en Aquí. semanal, ¿no, Dari? Ahora mismo viendo Esto es, esto, ¿sí, esto no? es gráfico semanal, sí, 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 sí. Ok, vale, vale. Sí. Perfecto. Así que bueno, estamos en estos niveles de estocástico y bueno, pues me ha llamado la atención este patrón que he encontrado aquí y bueno, pues os lo traigo también, ¿vale? Luego, por Genial. otra parte, en semanal también lo voy a mostrar. Es una acción que le gusta tras correcciones hacer como pequeños dobles suelos, ¿vale? Para desde ahí rebotar con fuerza. Aquí lo vemos, ¿vale? Diferentes dobles suelitos Ujú. que hace al final de las correcciones para después salir al alza, ¿vale? Y bueno, Ok. pues, ¿por qué no? Podríamos estar en, en una situación similar, ¿vale? Estamos aquí con esos niveles de corrección, el precio cotizando en volúmenes importantes también y bueno, y con ese posible patrón de doble suelo, pues nada, pues me parecía relevante remarcarlo y comentarlo y bueno, pues aquí lo tenéis y bueno, me voy a pasar Perfecto. a gráfico diario también, que nos fijamos, si nos fijamos en el perfil de esta última caída que tiene desde enero del 26, pues vemos que la mayor negociación está por aquí abajo, ¿vale? De hecho, ahora está negociando por estos entornos que se podría incluso venir el POC todavía más abajo. O sea que por lo que sea se está negociando mucho en esta zona, ¿vale? Luego también nos dejó una referencia diaria el viernes 20 de marzo y bueno, pues el precio aquí ha testeado esos mínimos, además dilatando, como nos gusta a nosotros, dilatando estos mínimos con posibles salto de stops por aquí, ¿vale? Con esta vela para luego cerrar en los máximos del día, ¿vale? Y bueno, pues hoy parece que está mirando al alza. No sé ahora con la caída que veían en los mercados si le estará afectando, que la tengo con 15 minutos de retraso, pero bueno, parece que podría saltar, podría saltar desde aquí. Como digo siempre, esto no es ninguna recomendación, pero bueno, es una acción que por su histórico y por estos elementos técnicos que he comentado me parece relevante y, bueno, que yo personalmente pienso que podría dar buenas alegrías en los próximos días, semanas, meses, ¿vale? Genial. Aquí he marcado, bueno, este punto que sería como primera resistencia en torno a los 488 dólares, donde, bueno, yo personalmente gestionaría parte de la posición y poco más que decir, Mike. No sé si te ha gustado la Sí, pildorita de sí. hoy. Sí, sí. Esta la conozco por ti, además, y me parece, bueno, pues no repetir todo lo que ya has dicho. Me parece una muy buena acción y que está en una situación interesante ahora mismo. Así que nada que añadir y poco más que Pues esperar a Tony, fenomenal. ¿no? Pues fenomenal. Pues nada, cerramos ya el capítulo del lunes y nada, y mañana, ya sabéis, más café y más mercados. Hasta mañana, Eso es. Mike. Hasta mañana.
Yeah, si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados se entienden. Entre swing y scalping el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.